Bueno, antes de nada saludar, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que me gustaría un poco centrar el perfil en el que nos desarrollamos hoy profesionalmente. Y somos personas que tenemos que desarrollar una capacidad importante, luchar contra la vulnerabilidad entendida por cambio, entendida por peligro, entendida por oportunidad. Es decir, soy persona que lo primero que tengo que hacer es entender que tengo que trabajarme no solo competencias profesionales, sino competencias para la vida. Hablamos de la capacidad de ajustarme a mi estado emocional, hablamos de procesos que lo que van a hacer en mí es hacer que yo gestione adecuadamente ese estado emocional que de alguna forma va a hacer que yo responda, como decía mi compañero, de forma clara, adaptándome, incluso en silencio, a esos momentos que de alguna forma lo que van a hacer es relajarme. Lo importante, regular, anticiparme, tener claro que de alguna forma debo de conocer qué son las emociones en mi vida. ¿Y qué voy a hacer con las emociones? Las emociones nos van a dirigir. Son importantes para plantearnos cómo voy a responder yo a diferentes aspectos de mi vida. Y eso hace que de alguna manera yo me centre en cómo es la gestión de eso que me impulsa a conseguir, a actuar, a ir en pos de las necesidades que yo de alguna forma me voy planteando en la vida. Decía Alfonso que nosotros tenemos que ser personas que dediquemos al menos un minuto a algo que nos gusta, pero solo vamos a dedicar al menos un minuto si salimos de la preocupación. ¿Vivimos en el peligro, en el miedo, en el no conseguir empleo? No. Lo importante es entender que este circuito que me genera preocupación me prepara para actuar y pasar a otro nivel, al sistema de búsqueda de soluciones. Y es importante, porque yo cuando soy capaz de decir, estas preocupaciones, voy a moverme a intentar buscar una solución. Cuando yo me centro en la regulación emocional, es decir, soy capaz de gestionar el miedo, soy capaz de entender que mi vida está orientada a la ganancia, a la oportunidad, eso genera en mí satisfacción. Y entonces me voy a mover en el circuito de sentirme bien. Paso de sentirme mal a sentirme bien, solo poniendo un plan de acción en mi vida. Por lo tanto, generaré satisfacción, generaré bienestar y por lo tanto me sentiré feliz, solo cambiando la actitud. No veo la vida como un peligro, sino la veo como una oportunidad. Para ello es importante también entender que debo de poner en mi vida la inteligencia emocional. Esto hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo? Con los 6 pilares básicos. Primero, conocerme. Segundo, controlarme, tener empatía, gestionar adecuadamente lo que digo. Ser flexible en mis planteamientos y por último, ser optimista. Pero además debo de poner las otras emociones, las que no se han tenido en cuenta hasta ahora. Esas que construyen, que me permiten expresarme más a nivel cerebral. Esas que no se plantean en mí como un elemento de supervivencia, sino se plantean en mí como un elemento de crecimiento. Crecimiento que viene desde emociones que a veces somos incapaces de definir, como la alegría o la esperanza, que proyectan en mí la capacidad de aumentar esa visión y que me permiten desarrollar nuevos aspectos. Porque cuando yo hablo de alegría, abro el espectro de posibilidades. Al mismo tiempo, evidentemente, nos movemos en un campo donde de alguna forma, decía Cyrulnik, que por qué habían personas que ante situaciones complejas en la vida, como era el no conseguir un trabajo y vivirlo de manera negativa, eran capaces de salir reforzadas, eran capaces de aprender y eran capaces de poner estrategias en su vida. ¿Por qué? Porque entendían que la crisis era una oportunidad, es un cruce de caminos, es el cambio, es el entender que por fin me ha tocado a mí, como decía Alfonso. Me toca a mí entender que estoy en el momento de decidir hacia dónde voy. Y ustedes lo están. También es importante saber qué es eso de la resiliencia, esa capacidad que lo que me permite es superar cualquier situación y gestionarme y dirigirme hacia el aprendizaje. Entender que yo
Las situaciones problemáticas en mi vida las voy a gestionar de manera adecuada. ¿Pero cómo? Pues miren, podemos poner aspectos que lo primero que van a hacer es cambiar esa situación que yo entiendo problemática, que yo considero a veces hasta una situación traumática, la puedo convertir en otra si yo le cambio el significado. Si yo digo que no estoy viviendo un elemento complejo. Estoy viviendo una oportunidad, estoy viviendo una capacidad de salir y de reorganizar mi mundo. ¿Cómo? Reconociendo que estoy ahora mismo en una situación de búsqueda activa de empleo. Que algún día me quedaré en mi casa porque no queda otra. Que en ese momento, en ese espacio, debo de aprender a procesarlo y debo de aprender a contármelo, a contarme qué me está pasando, a replantear el problema. Porque si no me moveré en esa situación quedándome estancado en esa pegatina de víctima que dice, soy un desempleado, soy una persona que no sé cómo cambiar mi vida. Debo de ser superviviente primero, que es aquel que con 2 cocos y algo más es capaz de hacer una balsa y salir de la isla y convertirse en viviente. Pero al mismo tiempo debo de entender que hay en mi vida una serie de propuestas y pasos que debo de poner para poder potenciar la resiliencia. Lo primero, mitigar el riesgo. Es decir, debo de enriquecer mi entorno, las personas y al mismo tiempo debo de vincularme a otras situaciones que realmente lo que hacen es centrarme en reducir. Pero al mismo tiempo debo de potenciar aquellos elementos que me permiten construir resiliencia, que están fundamentalmente en establecer, transmitir y creer que las oportunidades son fundamentales en mi vida, las oportunidades de cambio, las oportunidades de construcción. Si se dan cuenta, las emociones, su gestión, el cómo me dirijo y entiendo el cambio en mi vida es fundamental para poder sobrellevarlo y trabajarlo en mi día a día. Por eso, fundamental, competencias para la vida, competencias para entenderme y comprenderme. Gracias. Muchas gracias, José.